Bien, mis amados hermanos, vamos a tener nuestro programa y vamos a hablar acerca de lo que es las indulgencias. Y como dice el título del video, las indulgencias o la sangre de los mártires o el sacrificio de los mártires purifica los pecados. Entonces, mis amados hermanos, esto no es una falacia de nosotros, no es un invento de nosotros, no es una mentira de nosotros. Esto es algo que la Iglesia Católica Romana afirma. Y lo vamos a comprobar con la Biblia, lo vamos a comprobar con la palabra de Dios, para nosotros corroborar con la Biblia si realmente esto es verdad o esto es algo inventado por el catolicismo romano. Y el numeral del catecismo romano, si nosotros lo leemos, el número 14, vamos a leer el 1471. Precisamente este numeral habla acerca de las indulgencias. Entonces, amados hermanos, ¿qué son las indulgencias según para la Iglesia Católica Romana? La indulgencia, amados hermanos, dice el catolicismo romano, que se extiende únicamente a la remisión del castigo consiguiente al pecado que ya ha sido perdonado. Entonces, el pensamiento católico es que la indulgencia, el pecado que ya ha sido perdonado por Dios por medio del sacerdote, que ha sido absuelto por medio del sacerdote católico, ese pecado tiene que pagar una pena o tiene que pagar la consecuencia del pecado. Y esto precisamente es la división que nos divide en cuanto a la satisfacción, que nuestro Dios quede satisfecho, que nuestro Dios realmente le satisfaga lo que es el sacrificio. Entonces enseña el catolicismo romano que para que Dios quede satisfecho y para que se cumpla la justicia que Dios exige hacia nosotros los pecadores, el penitente, en este caso, que se le concede una indulgencia o puede ganar una indulgencia o puede conceder una indulgencia a la Iglesia Católica, es lo que ellos van a poder hacer, a poder obrar, dependiendo lo que le ponga el catolicismo romano, lo que marque el obispo de su parroquia o de su comunidad o de su diócesis, para poder completar esa consecuencia o esa pena del pecado. Eso es lo que dice Roma. Y el numeral 1471, amados hermanos, dice: la indulgencia es la remisión ante Dios de la pena temporal por los pecados ya perdonados. O sea que según Roma el pecado ya ha sido perdonado. Dice, en cuanto a la culpa que un fiel dispuesto y cumplimiento de determinadas condiciones consigue por mediación de la Iglesia, la cual como administradora de la redención distribuye y aplica con autoridad el tesoro de las satisfacciones de Cristo y de los santos. Y aquí es donde viene precisamente el punto, amados hermanos. Póngale usted atención donde dice que ya los pecados ya han sido perdonados, según Roma. Pero la culpa que un fiel dispuesto y cumpliendo determinadas condiciones consigue por mediación de la Iglesia, la cual como administradora de la redención distribuye y aplica con autoridad el tesoro de las satisfacciones de Cristo y de los santos. Ahora, amados hermanos, ¿cuáles son los tesoros que dice la Iglesia Católica Romana que ellos tienen? Dicen que no es un tesoro material, que no es oro, que no es plata, que tampoco son dólares, que tampoco es nada que tenga que ver con lo material. Los tesoros de la Iglesia, que llama así el catolicismo romano, se refiere a lo que han adquirido por medio del sacrificio de Cristo y por el mérito de Cristo y en virtud del sacrificio de Cristo. Según Roma, los mártires, tanto como los apóstoles, la era posapostólica y todos los beatos que tiene Roma canonizados, que han sufrido martirio, que han sufrido penalidades, a raíz de esas penalidades, de ese sufrimiento, de esa santidad que esos santos de la Iglesia Católica Romana han acumulado. O sea, Roma lo ve como que es un acumulamiento de los tesoros. Un ejemplo, Pablo, que fue martirizado en Roma, Pedro, que fue martirizado en Roma, algunos otros como Ignacio de Antioquía, que fue martirizado también en Roma. Ese sufrimiento, esa penalidad y esa santidad de estas personas, de estos hombres de Dios, son los tesoros de la Iglesia que la Iglesia Católica tiene. Y dicen que al romano pontífice, que es el Papa, es el que tiene, por eso, para entender el depósito de la fe que predica el catolicismo romano, el derecho canónico, como el Papa según Roma tiene las llaves, tiene el poder de atar, de desatar, él es el que tiene la tarja de la gracia, él es el que tiene los bienes inmateriales
a raíz de los sufrimientos y los padecimientos de los mártires, incluso la santidad. O sea que la santidad que han acumulado algunos santos que Roma ha beatificado son parte de los tesoros de la iglesia que Roma tiene y que es el Papa la persona indicada para poder distribuir esos bienes, esos materiales. A eso se refiere este numeral. Cuando dice, cuando se consigue por mediación de la iglesia, la cual como administradora de la redención distribuye y aplica, aquí viene la palabra, distribuye y aplica con autoridad el tesoro de las satisfacciones de Cristo y de los santos. Entonces, cuando habla de las satisfacciones de Cristo y de los santos, amados hermanos, este numeral, ellos dicen y ellos aplican que el pecado es perdonado por la indulgencia. Entonces dice que por el medio de la prueba o el llamado del sacramento de la penitencia, por la absolución del sacerdote, no cubre los pecados graves o los pecados mortales. Por eso se inventaron el sacramento de las indulgencias. Por eso se inventaron el tesoro de la iglesia, que es el martirio, que es el sufrimiento, las penas y la santidad que sufrieron los mártires. Esa santidad, ese martirio y esas penas, ellos le llaman el tesoro de la iglesia. Y es un tesoro, según Roma, inmaterial. Y Roma, cuando tiene ese tesoro Roma, por el Papa, que le concede a los obispos, lo van a distribuir como a la iglesia católica bien le parezca. Entonces, esto es lo que ellos le llaman, un ejemplo, cuando un católico se va a confesar al sacerdote, se supone que perdona el pecado de manera judicial. Y entonces lo que ellos dicen que el castigo debido al pecado es perdonado por la indulgencia, que esta indulgencia emana del Papa. Dicen que ellos que las indulgencias se extienden únicamente a la remisión del castigo del pecado que ya ha sido perdonado y que de otra manera tiene que ser sufrido para satisfacer a Dios o para satisfacer la justicia de Dios. Ellos dicen, amados hermanos, que existe actualmente un inmenso tesoro de méritos compuestos por las obras piadosas, las virtuosas acciones que los santos han obrado, sobre las que son necesarias según Roma para su propia salvación. O sea, por los méritos de los santos, por los méritos de los mártires, por los méritos del sufrimiento, por la santidad de los mártires, ese es el tesoro de la iglesia. Y esa santidad, ese martirio y esa penalidad, el obispo romano lo va a distribuir a los penitentes que vayan a consultar o que quieran ganar una indulgencia. Entonces, esto es aplicable tanto para los vivos, tanto como para los muertos. Ese es el sacramento de las indulgencias. Entonces, según ellos dicen que este precioso tesoro es el pontífice romano el que lo guarda y que por consiguiente es el único que está autorizado para asignar a ciertas personas, como según él lo crea oportuno. Entonces, nosotros vemos que este manantial, según que tiene Roma, de los méritos proporcionados de culpa, de santidad, de sufrimiento, este tesoro es suficiente para librarlos del castigo debido a sus crímenes, debido a sus pecados. Entonces, amados hermanos, ¿esto dónde empieza y dónde tiene sus raíces? Esto, amados hermanos, y todo esto que nosotros estamos viendo el día de hoy, que le puse ahí en su pantalla para que usted lo pueda leer, ¿esto dónde comienza estas creencias o dónde es donde empiezan estas imaginaciones de la Iglesia Católica Romana? Esto del tesoro de la Iglesia, que es el tesoro de la iglesia, nosotros podemos ver que toda esta serie de inventos que ha hecho el catolicismo romano se dogmatiza, se lleva a cabo en el Concilio de Trento. Más antes las indulgencias ya estaban, pero cuando se empieza a decir que es el obispo romano el que empieza a distribuir esos castigos, el que empieza a distribuir esos tesoros de la iglesia, ¿quién es el que hace esta forma de manera sistemática? Fue el cardenal que se llamó Bellarmino en el papel o en el documento que se llama Tesoros Ecclesiae, que es el tesoro de la iglesia. Entonces, la iglesia romana tiene más iglesias u otras iglesias que estas iglesias o estas capillas deben de estar obligadas a seguir como a madre o como madre de los católicos a la principal madre o la sede que es Roma. Y esto viene enseñado por el pontífice romano.
según ellos el sucesor de Pedro, y dan respecto a lo que son las llaves, según ellos el vicario de Jesucristo sobre la tierra, poseyendo según Roma el poder de las llaves, por lo cual estos obstáculos o estas penas son removidas del camino de los fieles. Esto es la culpa que llaman ellos o la consecuencia del pecado. Entonces, dos de los actuales sacramentos que tiene Roma, que es la penitencia y el castigo temporal, debido a aquellos conforme a la justicia divina por la indulgencia eclesiástica, es el romano pontífice por las causas que se razonan según el Mateo 16-18, donde ellos tienen la autoridad para conceder las indulgencias que no tienen fin, por los méritos de Cristo, por los méritos de los santos, a los fieles que están unidos a Cristo por la caridad. Esto es lo que dice Roma. Hay algo aquí interesante, amados hermanos, cuando leemos el numeral 1471. Dice que la Iglesia Católica Romana, como administradora de la redención, distribuye y aplica con autoridad el tesoro de las satisfacciones de Cristo y de los santos. Esto es lo que dice el numeral del Catecismo Romano. Ahora leemos el otro numeral que sigue ahí, 1473. Dice: el perdón del pecado y la restauración de la comunión con Dios entrañan la remisión de las penas eternas del pecado. Nuevamente dice: el perdón del pecado y la restauración de la comunión con Dios entrañan la remisión de las penas eternas del pecado. Dice, pero las penas temporales del pecado permanecen. El cristiano debe esforzarse soportando pacientemente los sufrimientos y las pruebas de toda clase, y llegando el día, enfrentándose serenamente con la muerte por aceptar como una gracia estas penas temporales del pecado, deben aplicarse tanto mediante las obras de misericordia y de caridad como mediante la oración y las distintas prácticas de penitencia, a despojarse completamente del hombre viejo y revestirse del hombre nuevo. Póngale usted atención, amados hermanos, lo que dice las letras verdes, que están ahí con letras verdes. Dice: debe aplicarse tanto mediante las obras de misericordia y de caridad como mediante la oración y las distintas prácticas de penitencia, a despojarse completamente del hombre viejo y a revestirse del hombre nuevo. O sea que las obras de misericordia y las obras de caridad de los santos, de los mártires, o sea, las obras que hizo Pablo, las obras que hizo Pedro, las obras que hizo, no sé, Irineo, Damaso, Gregorio Magno, Francisco de Asís, etcétera. Esas obras de misericordia que ellos tienen, si hubo parte que les sobraron a ellos obras de caridad y ellos ya fueron salvos, pero esas obras que son sobrantes, esas obras no quedan en vano, sino que esas obras se le pasan a la Iglesia Católica y eso se le conoce como el tesoro de la Iglesia. Esas obras van a ser aplicadas por medio de los rezos, de las oraciones a las ánimas del purgatorio. Esa santidad va a ser atribuida. Esos son los tesoros de la Iglesia que dice Roma. La sangre que derramaron los mártires, todo lo que sucedieron los mártires, todo ese sufrimiento es aplicado a los beatos que Roma ha beatificado. Vea usted lo que dice. Dice, debe aplicarse tanto mediante las obras de misericordia y de caridad como mediante la oración y las distintas prácticas de penitencia, a despojarse completamente del hombre viejo y revestirse del nuevo hombre. Esto es lo que enseña el catolicismo romano en cuanto a las indulgencias. Pero vamos a darle una revisadita a lo que fueron las indulgencias en la época medieval. Aunque hoy en día no se apliquen de la misma manera, pero la fórmula, el concepto, la definición sigue siendo la misma. Veamos qué es lo que dice, mire. Vamos a quitar de aquí nuestro número de teléfono para que se pueda leer. Esta, amados hermanos, es la bula que se llama Taxa Camarae, que se establecen 35 artículos. ¿Sí? Esta carta o esta indulgencia fue dada en Maguncia, en Johannes, en Wittenberg, en 1455. El número 1 dice: el eclesiástico que cometiera un pecado carnal con monjas, ya con primas, sobrinas o ahijadas suyas, o en fin, cualquier otra mujer, será absuelto con el pecado de 67 libras
o 12 sueldos. Ojo, estas eran las indulgencias que se cobraban también en los tiempos de Martín Lutero. Número 2 dice, si el eclesiástico se cometió el pecado de fornicación, o sea, un cura que cae en fornicación, si quiere ser redimido del pecado contra natura o de bestialidad, deberá pagar 219 libras o 15 sueldos, pero si solo cometió pecado contra natura con niños o bestias y no con mujer, solamente pagará 131 libras, 15 sueldos. O sea, un cura podía ser redimido de su pecado violando a un niño o acostándose con una bestia, con un animal, por 131 libras. Ahora dice, número 3 dice, el sacerdote que deshonrase a una virgen pagará 2 libras, 8 sueldos. Esto era lo que valía el perdón de los pecados en los tiempos de Lutero. Número 3 dice, el sacerdote que deshonrase a una virgen. Número 4, la religiosa que desease alcanzar la dignidad de abadesa luego de haberse entregado a uno o diferentes hombres simultáneamente, sucesivamente, dentro o fuera de su convento, pagará 131 libras o 15 sueldos. Eso valía el perdón de los pecados. Los sacerdotes que vivan en concubinato con sus parientes pagarán 76 libras. Para el pecado de lujuria cometido por un laico, la absolución costará 27 libras. La adúltera que quiera absolución para estar libre de todo castigo y tener amplias dispensas para prosperar sus relaciones ilícitas pagará 87 libras. Dice, el perdón y la garantía de no ser perseguidos por los crímenes de rapiña, 131 libras. Si el asesino de muerte a 2 o más hombres pagará, por asesinar a un solo el mismo día, dice. El marido que maltrate a su mujer pagará en cajas de Cancillería 3 libras. El que ahogue a un hijo pagará 17 libras. La mujer que aborte a su hijo y el padre que hubiese contribuido a la perpetración del aborto pagará 17 libras. Por el asesinato de un hermano se pagarán 17 libras. El que mató a un obispo pagará 131 libras. El asesino que ha dado muerto a varios sacerdotes en varias ocasiones pagará 137 libras. El obispo o abad que comete asesinato por emboscada, accidente o por necesidad deberá pagar 179 libras. Ese era el precio de la indulgencia en aquel tiempo. Dice, el que quiera comprar la absolución antes de cada asesinato accidental que pudiera cometer en el futuro pagará 168 libras. O sea, una persona podía pagar una indulgencia o comprar una indulgencia por adelantado. Si usted tenía dinero, usted podía pagar una indulgencia de algún asesinato que usted pudiera cometer. O sea, si yo cometo un accidente y la persona muere, yo voy a pagar una indulgencia por adelantado. Voy a dejar un depósito de dinero al Papa, sellado por el Papa, y esa bula o esa encíclica o ese papel que daba el Papa de que la indulgencia estaba comprada, pues ese pecado o esa penalidad del pecado ya perdonado, pero no la consecuencia ni el remedio para satisfacer a Dios, era por medio del dinero. Imagínense ustedes la brutalidad, imagínense ustedes las blasfemias, imagínense ustedes las herejías, imagínense estas personas que lucraron con la fe, que llenaron las arcas de Roma, que llenaron las familias de dinero en Europa, los papas, los pontífices romanos, los vendedores de indulgencias, vendían pecados, la remisión de pecados por adelantado. No lo digo yo, y esta encíclica del Papa es verídica, eso no es ninguna mentira. Vea lo que dice el 18. El que quiera comprar la absolución antes de cada asesinato accidental que pudiera cometer en el futuro, pagará 168 libras. O sea, usted podría comprar la remisión de pecados por adelantado. El hereje que se arrepienta va a pagar por la absolución 269 libras. El hijo del hereje quemado, ahorcado o ejecutado en cualquier otra forma solo puede ser rehabilitado por el pago de 218 libras. O sea, el hijo de un hereje quemado por la Iglesia Católica, el hecho de que él se arrepintiera, de que él pidiera perdón a Dios, de que él agradara a Dios, de que él obedeciera a Dios no era suficiente. Habría que pagar 218 libras a la Iglesia Católica para quedar redimido, perdonado, absuelto y para que no hubiera una persecución en contra de la familia o de los hijos de los herejes. Esa era la iglesia según de Cristo Roma, ¿verdad? Vendiendo la salvación por dinero, poniéndole libras esterlinas y poniéndole precio al perdón de los pecados, a la remisión de los pecados. Y esto usted lo está comprobando que esto era real.
En el artículo 20 dice, el clérigo incapaz de pagar sus deudas, quiera librarse de ser procesados por los acreedores, entregará al Papa 17 libras, 8 sueldos y se le perdonará la deuda. Se concederá la licencia para situar los lugares de venta de diversos tipos de pórticos de las iglesias a través del pago de 45 libras, los mercaderes de la fe. El delito de contrabando y el fraude a los derechos del príncipe tendrá como costo 87 libras. El monasterio que quiera cambiar la regla y vivir con menos abstinencia de la prescrita pagará 146 libras. El hermano que para la mejor convivencia o gustó pasar su vida en una ermita con una mujer va a entregar el tesoro papal, 45 libras. El vagabundo apóstata que quería vivir sin trabas pagará la misma cantidad por la absolución. La misma cantidad se pagará a los religiosos, ya sean seculares o regulares, que deban viajar en una ropa de laicos. El hijo bastardo de un sacerdote que quiera ser favorito para suceder a su padre en el cuidado, pagará 27 libras de sueldo. O sea, los hijos de los curas que querían cuidar a sus padres cuando eran viejos, tenían que pagarle a la Iglesia Católica Romana por el pecado que cometió su padre. Vean ustedes nada más, amados hermanos, la brutalidad que el catolicismo romano interpretó la palabra de Dios. Vea usted la brutalidad en que la Iglesia Católica Romana no se tentó el corazón para llenar las arcas del Vaticano de dinero. Esto es, por estos motivos protestó Martín Lutero. Por estos motivos protestó la reforma en Ginebra por Juan Calvino. Por estos motivos, amados hermanos, se levantaron muchos cristianos antes de Martín Lutero por las atrocidades y por la manera bestial que Roma interpretaba la palabra de Dios. Por eso nosotros cuando vemos este tipo de interpretaciones bíblicas, parecemos que estamos viendo cerdos interpretando la Biblia. Parece que estamos viendo marranos leer la Biblia y dando este tipo de perdón, dando este tipo de remisión, vendiendo este tipo de indulgencias, vendiendo este tipo de castigos temporales según el catolicismo romano. Y esto es algo real que sucedió, esto es algo que Roma no lo puede negar, no lo puede negar. Hoy en día esto ya no se imparte, porque la gente ya no es ignorante, la gente ya no vive bajo la ignorancia, pero hoy en día la definición y el concepto y la aplicación es la misma que se tenía en la época medieval. Lo que ha cambiado es el dinero, pero ahorita eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Ahora vamos a ver, amados hermanos, qué nos dice el numeral 1474. Dice, el cristiano que quiera purificarse de su pecado y santificarse con ayuda de la gracia de Dios, dice, no se encuentra solo. O sea, el cristiano que quiera purificarse de su pecado y santificarse con ayuda de la gracia de Dios, no se encuentra solo. La vida de cada uno de los hijos de Dios está ligada de una manera admirable. Entonces, aquí la Iglesia Católica le da la opción a los católicos de qué manera ellos se pueden santificar y de qué manera ellos pueden obtener esa remisión. Pero ¿qué es lo que a nosotros nos dice la palabra de Dios, amados hermanos? Dice que no se va a encontrar de manera sola. Y dicen ellos que no va a ser posible si no es administrado por la gracia de Dios. Pero ¿qué es lo que a nosotros nos dice la Sagrada Escritura? ¿Qué es lo que nos dice a nosotros la palabra de Dios? Este es el concepto católico romano, mis amados hermanos, de lo que es la remisión temporal de la pena del pecado según Roma. Vuelvo a repetir, según Roma. Pero ¿qué es lo que a nosotros nos dice la Sagrada Escritura con respecto a este tema? Por eso es importante y por eso les decía a nuestros hermanos al principio del video que por favor no bloqueen católicos. No bloqueen católicos porque se trata que nuestros amigos católicos puedan entender la palabra de Dios y nuestros amigos católicos puedan ver el programa para que nuestro Dios toque su corazón y para que nuestro Dios haga la obra en ellos y para que ellos se den cuenta que están equivocados a la luz de la Biblia. Dice el numeral 1474, el cristiano que quiera purificarse de su pecado y santificarse con ayuda de la gracia de Dios no se encuentra solo. La vida de cada uno de los hijos de Dios está ligada de una manera admirable en Cristo y por Cristo con la vida de todos los hermanos cristianos en la unidad sobrenatural del cuerpo místico de Cristo
como en una persona mística. Entonces, dice Roma que el católico se puede llegar a purificar por la administración de los tesoros de la iglesia. Cuando Roma aplica esos tesoros inmateriales, que fue la santidad de otros cristianos, porque dicen que están unidos en un mismo cuerpo. Y como están unidos en un mismo cuerpo, esa santidad, ese sufrimiento, ese martirio le puede ayudar a otros católicos a purificarse. Esos son los tesoros de la iglesia que dice Roma que ellos tienen, por las penalidades, por los sufrimientos que sufrieron los mártires. Ahora, ¿qué nos dice a nosotros la palabra de Dios? Si nosotros vamos, amados hermanos, lo que dice Hebreos 10:14, dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Entonces nosotros encontramos en las Sagradas Escrituras, cuando la palabra de Dios a nosotros claramente nos dice que hay una ofrenda, y esa ofrenda no es ninguna ofrenda de ningún santo, no es ningún martirio de ningún santo, no es ninguna santidad de ningún santo, no es ningún tesoro que Roma guarde en el Vaticano de manera inmaterial, no es absolutamente nada de lo que el catolicismo romano dice. ¿Qué es lo que nos dice a nosotros la palabra de Dios? La palabra de Dios a nosotros en la carta a los Hebreos, capítulo 10, nosotros lo podemos leer, y el versículo 14, claramente y explícitamente la Sagrada Escritura a nosotros nos dice por qué. Y cada palabra que está en la Biblia, amados hermanos, tiene un significado. Cuando nosotros vemos este versículo, esto muestra la atención de todo el libro en el área que tenemos de la seguridad en Cristo. El sacrificio dice una vez para siempre que nuestro Señor Jesucristo ha perfeccionado. Este es amados hermanos, es un verbo que es un verbo perfecto, es un verbo activo y es un verbo indicativo. ¿Qué es un verbo perfecto, amados hermanos? ¿Qué es un activo y qué es un indicativo? Cuando es un indicativo en los verbos, es algo que está realizado, es algo que está hecho de manera literal, es algo que está cumplido. Pablo no está suponiendo que nos vamos a purificar. Pablo no está haciendo una superstición de que vamos a ser purificados. Pablo no está hablando en un género hiperbólico de que vamos a ser purificados, no. Cuando es indicativo es que la acción está realizada. Eso es el indicativo. Ahora, cuando hablamos que el verbo es perfecto, porque dice hecho una vez y para siempre, es que es un acto, amados hermanos, que se cumplió y es un acto que quedó completo. Es un acto que quedó completo. El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo es completo para realizar la tarea de redención. Algo muy diferente y algo muy opuesto al pacto mosaico. Nosotros los creyentes debemos de continuar en esta santificación. Tenemos que dar respuesta en cuanto a la obediencia que Dios exige para nosotros. Tenemos que santificarnos, claro. ¿Por qué? Porque la fe continúa. Pero si nosotros analizamos el texto bíblico de Hebreos, Hebreos dice, porque con una sola ofrenda, y esa ofrenda fue la ofrenda que hizo Cristo en la cruz. Si nosotros vemos en el catecismo romano que dice que el cristiano que quiera purificarse de su pecado y santificarse con ayuda de la gracia de Dios, no se encuentra solo. Dice, la vida de cada uno de los hijos de Dios está ligada de una manera admirable en Cristo y por Cristo, con la vida de todos los otros hermanos cristianos. Dice, vea usted lo que dice en las letras rojas, dice, y un abundante intercambio de todos los bienes. En este intercambio admirable, la santidad de uno aprovecha a los otros. Vea usted lo que dice. En este intercambio admirable, la santidad de uno aprovecha a los otros. Dice las letras rosas, el recurso a la comunión de los santos permite al pecador contrito estar antes y más eficazmente purificado de las penas del pecado. Prácticamente lo que Roma está diciendo es que por los méritos, por el sufrimiento, por la sangre que derramaron los mártires, por la santidad, por las penalidades que ellos experimentaron en la tierra, esos son los tesoros de Roma.
Y esos tesoros van a ser distribuidos por el Papa a cada católico. Esos son las indulgencias que gana el católico romano. Imagínense ustedes, amados hermanos, la brutalidad que usa Roma para decir que por el mérito de un santo, que por el sufrimiento de un santo, que por la santidad de una persona que no es usted, usted va a obtener purificación de la pena temporal. Eso es totalmente falso. Y lo digo, amados hermanos y queridos amigos católicos, que esa es una doctrina salida del infierno. Esa es una doctrina salida de las entrañas de Satanás. Porque a mí la palabra de Dios me dice que con la ofrenda de Cristo fuimos perfectos, dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos. ¿Qué va a perfeccionar Roma con la santidad de Pablo a otro católico? ¿Qué va a perfeccionar Roma? ¿Qué va a purificar Roma con lo que hizo Pedro en la tierra para atribuírselo y aplicárselo a otro católico? No puede hacer absolutamente nada, porque la salvación es personal, la santidad es personal, la redención es personal, la justificación es personal, la santificación es personal, la remisión es personal, la reconciliación incluso es personal, la satisfacción es personal, que Cristo muere por los pecadores, satisfaciendo al Padre de las exigencias judiciales o las exigencias divinas que Dios exige sobre nosotros para satisfacer nuestras faltas ante un Dios santo. Roma dice que se puede llegar a satisfacer a Dios por la santidad de otras personas que no eres tú, por el sufrimiento de otras personas que no somos nosotros, por la satisfacción de otras personas que no somos nosotros. Y eso es totalmente falso, totalmente falso. Ahora, cuando nosotros analizamos el catecismo, las encíclicas papales que les leía, donde dice el 18, que el que quiera comprar la absolución antes de que cada asesinato accidental que pudiera cometer en el futuro, pagará 168 libras. Y vea usted, amados hermanos, lo que dice en el 28, dice, el hijo bastardo, a ver, vamos a leerlo aquí. Aquí el 19 dice, el hereje que se arrepienta va a pagar por la absolución 269 libras. El hijo del hereje quemado, ahorcado o ejecutado en cualquier otra forma solo puede ser rehabilitado por el pago de 218 libras. Roma, amados hermanos, por eso hoy en día siguen vigentes las misas gregorianas. Roma todavía sigue creyendo en el dinero para la absolución. Cuando usted lleva una buena ofrenda de caridad a la iglesia, cuando el católico lleva una buena ofrenda a un monasterio, cuando el católico pone alguna fundación para ayudar a niños, a monjas o qué sé yo, esos méritos o esos tesoros de la iglesia, por ese mérito o esa obra que hizo el católico, los tesoros que tiene Roma se le van a aplicar a él para que pase menos tiempo en cuanto a pagar las penalidades. Pero vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios, amados hermanos. Vea usted lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, perdón, y versículo 18. Dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, Pongan la lupa, católicos, pongan la lupa, pónganle zoom a su cámara, abran la Biblia y vea usted lo que dice la Biblia. Roma vendía el perdón y la absolución por dinero. Y a mí la palabra de Dios me dice, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra manera de vivir, dice, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sea en Dios. Vuestra fe y esperanza tienen que ser puestas en Dios. Vuestra fe y esperanza no tiene que ser puesta en la santidad de Pablo.
Tu fe y tu esperanza no tiene que ser puesta en la santidad de Pablo, ni en la santidad de Pedro, ni en el martirio de Ignacio de Antioquía, ni en el martirio del Papa, ni en la santidad de San Francisco de Asís. Eso es falso totalmente. La iglesia fue comprada a precio de sangre y fue rescatada de su vana manera de vivir a precio de sangre, y fue la sangre de Cristo, no con oro, no con plata, no con obras, no con piedras preciosas, no con letanías, no con mandas, con la sangre preciosa de un cordero sin mancha y sin contaminación. Veamos, amados hermanos, qué es lo que nos dice a nosotros la palabra de Dios. Vean ustedes lo que dice la Biblia. Dice la carta a los Hebreos, capítulo 9 y versículo 1, dice: habiendo obtenido eterna redención. Y préndale la lupa, amigos católicos, cuando la palabra de Dios dice habiendo obtenido eterna redención. Entonces, cuando nosotros encontramos en la Biblia, en la Sagrada Escritura, en la carta a los Hebreos, dice que habiendo obtenido eterna redención. ¿Cómo, amados hermanos, nosotros podemos entender lo que dice aquí la palabra de Dios? Cuando dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 9 y el versículo 11. Vean ustedes las palabras tan hermosas que dice Pablo a los Hebreos. Dice: pero esto estando ya presente Cristo como sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho por manos de hombres, dice la Sagrada Escritura. Nosotros vemos, mis amados hermanos, que la Sagrada Escritura, a nosotros claramente, Hebreos capítulo 9 y el versículo 12, podemos encontrar que nos dice la Sagrada Escritura: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Cuando la Biblia dice, amados hermanos, una vez y para siempre, este es un énfasis que se repite frecuentemente en toda la carta a los Hebreos. Esto enfatiza el sacrificio completo, el sacrificio perfecto, el sacrificio, amados hermanos, que satisfizo al Padre, y el final que hizo Cristo en la cruz del Calvario para nuestra eterna redención. Este verbo, amados hermanos, es un aoristo de voz media, es un participio de voz media que denota una acción completada, enfatizando la participación y el interés de nuestro Señor Jesucristo. La palabra eterna se relaciona, amados hermanos, con la cualidad de la vida nueva, de la era nueva, que no tiene fin, que su duración es infinito, que es una vida sin fin. Entonces nosotros podemos ver en la palabra de Dios donde dice eterna redención. ¿Y qué quiere decir la palabra redención? Compra. Entonces, si obtuvimos eterna redención en la cruz, si tuvimos la purificación, santificados por la ofrenda de Cristo, entonces, ¿para qué nosotros nos sirven las obras de Pablo? ¿Para qué a la iglesia le beneficia para remisión la santidad de Pablo, la santidad de Pedro? A mí lo que me salva no es lo que hizo Pedro. A mí lo que me salva y me purifica no es lo que hizo Pablo. A usted lo que le purifica, lo que lo redime, lo que le da eterna redención, lo que lo purifica de sus pecados es la sangre del Cordero que él derramó y que él virtió en la cruz del Calvario. Veamos, amados hermanos, lo que dice Roma. Dice en el numeral 1474, dice, en las letras verdes dice: debe aplicarse tanto mediante las obras de misericordia y de caridad, como mediante la oración y las distintas prácticas de penitencia, a despojarse completamente del hombre viejo y revestirse del nuevo hombre. Dice que para satisfacer a Dios se deben aplicar las obras de misericordia. ¿Cuáles eran esas obras de misericordia? Unas de ellas eran las indulgencias, que pusimos hace rato el precio que se pagaba. Pero ¿qué nos dice a nosotros la Biblia, hermanos? Lea Tito capítulo 3 y el versículo 5 para que usted se dé cuenta qué es lo que nos dice a nosotros la palabra de Dios. Dice: nos salvó. Y este verbo, amados hermanos, nos salvó,
es un verbo que también es un indicativo y es un auristo y está activo. O sea, que es Dios el que activamente nos está salvando. Cuando usted ve el auristo y el auristo es activo, es que el sujeto de la oración es el que está realizando la acción. Y en este caso, Pablo, cuando escribe a Tito, dice que nos salvó y se está refiriendo a Jesucristo. No se está refiriendo a la obra de Pablo, no se está refiriendo al sufrimiento de Pedro, no se está refiriendo al dinero, a las indulgencias que compraba la iglesia de Pablo o de Pedro, ¿verdad? Porque esa brutalidad de interpretar la Biblia, la iglesia primitiva jamás lo hizo. Cuando Tito, en primera Tito capítulo 3 y versículo 5 dice, nos salvó, no por obras. Y cuando dice nos salvó, amados hermanos, les digo que nos salvó nos está indicando la palabra de Dios, nos está indicando la Sagrada Escritura, que es un indicativo, o sea, que la acción es una realidad y que activamente es Dios el que nos está salvando. Roma presenta una carátula y Roma presenta una película, Roma presenta una caricatura de que es el hombre el que se va a purificar y el que va a obtener eterna redención o eterna remisión para reducir las penas en un purgatorio, ya sea en vida o después de la muerte, por el mérito de los santos o por la obra que realice su familiar en la tierra. No, amados hermanos, esto implica cuando dice nos salvó, es una acción finalizada en tiempo pasado. Cuando la palabra de Dios está diciendo que es una acción finalizada en el tiempo pasado, amados hermanos, prácticamente la Biblia nos está cerrando las puertas para que usted, amigo católico, se le quite ese chip de su cabeza a pensar que usted puede ser purificado, puede ser redimido, puede ser perdonado, puede ser salvo por las obras que usted va a realizar para reducir las penas temporales por una persona que está siendo purificada en el purgatorio. Eso no es herejía, eso es una blasfemia. Eso es pisotear la sangre de Cristo. Eso es menospreciar el sacrificio de Cristo. Porque dice Tito 3:5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Y aquí es donde viene la contraparte que hace el apóstol Pablo. Entonces, amados hermanos, cuando la Sagrada Escritura nos habla no por obras, está hablando que no es por el esfuerzo humano, no es por el esfuerzo que usted haga, no es por las fuerzas, el empeño que usted haga. Esa es la diferencia entre evangélicos y católicos. Esa es la diferencia entre la gracia y la gracia condicionada que pone Roma. Esa es la salvación por gracia a la salvación condicionada que pone Roma. Cuando nosotros hablamos y dice la Biblia en Tito 3:5 que nos salvó, es una acción finalizada en el tiempo pasado. Dice, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. O sea, no es por su esfuerzo, no es por sus rezos, no es por sus letanías, no es por sus obras de caridad, no es por sus obras de beneficencia pública, no es por nada del esfuerzo del ser humano. Dice la palabra de Dios, sino por su misericordia. Entonces, amados hermanos, cuando nosotros encontramos en la Biblia, cuando dice por su misericordia, ¿qué dice la palabra de Dios, amados hermanos? La única esperanza para la humanidad caída está en la gracia amorosa y misericordiosa de parte de Dios. Lo que es el carácter, lo que es la acción, con el propósito, lo que ha traído la oferta de salvación, la oportunidad de perdón y restauración de la humanidad caída, ha sido por la gracia y por el mérito de nuestro Señor Jesucristo. Dice, por el lavamiento de la regeneración, por la renovación, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros podemos ver aquí el mérito, amados hermanos. Y nosotros podemos ver aquí el mérito, dice, el cual derramó en nosotros abundantemente por nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Mis amados hermanos, si usted se da cuenta que Tito 3:5 le da todo el mérito a Cristo, le da toda la gloria a Cristo,
pone el escritor sagrado, nos invita a nosotros a que depositemos toda nuestra esperanza en el Señor Jesús, no en el mérito humano, no en el esfuerzo humano, no lo que haga mi mamá por mí, no lo que haga yo por mi mamá, no lo que hizo Pedro por mí, no lo que hizo Pablo. No, el mérito se lo lleva Cristo. El mérito lo ganó Cristo. El Señor Jesucristo en la oración sacerdotal dice claramente: Padre, guárdalos del mal, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como tú y yo somos uno. Les he dado a conocer tu nombre, les he dado a conocer tu gloria. Guárdalos del mal, y no solo oro por ellos, sino también oro por los que han de creer por medio de ellos. Ese mérito de Cristo, amados hermanos, que Él hizo en la cruz del Calvario, aparte de salvarnos, de justificarnos, de redimirnos, dejó un depósito a favor o un saldo a favor de nosotros. Eso es lo que implica, y esa es la connotación que trae la muerte vicaria de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Pero ¿qué dice el catolicismo romano? El catolicismo romano dice que el perdón del pecado y la restauración de la comunión con Dios entrañan la remisión de las penas eternas del pecado. Dice, el cristiano debe esforzarse, soportando pacientemente los sufrimientos y las pruebas de toda clase. Y llegado el día, enfrentándose severamente con la muerte por aceptar como una gracia estas penas temporales del pecado, debe aplicarse tanto mediante las obras de misericordia. Fíjense bien, las obras de misericordia. Y a mí la palabra de Dios en la carta a Tito, capítulo 3, y el versículo 5 me dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hechos, sino ¿por qué? Por su misericordia. ¿Por quién? Por Jesucristo. Justificados pues por su gracia. Usted puede analizar que lo que dice el numeral del Catecismo Romano en cuanto a los tesoros de la iglesia, a lo que dice la palabra de Dios, hay por ahí ciertos eslabones que no concuerdan. Se rompe una línea del tiempo, se rompe a pedazos la gracia de Dios. O sea, que la Iglesia Católica Romana desbarata, destruye la gracia de Dios con esta doctrina, pisotea la gracia de Dios con esta doctrina, invalida el sacrificio del Cordero con esta doctrina, pisotea la sangre de Cristo con esta doctrina, porque dice que por las obras de caridad que hagan los fieles, por esos méritos se va a reducir la pena temporal. ¿Dónde dice eso la Sagrada Escritura? ¿Dónde los apóstoles enseñaron esas herejías? ¿Dónde los apóstoles enseñaron esas interpretaciones? Veamos qué dice la palabra de Dios, amados hermanos. Dice la Sagrada Escritura en el libro de los Hechos, capítulo 10 y el versículo 43. Veamos qué dice la palabra de Dios. Dice, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán el perdón de pecados por su nombre. ¿Qué dice Primera de Juan 1:7? Dice, pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. El católico romano levanta una cortina de humo, levanta un muñeco de paja, o sea, crea su propio castillo de arena, y el católico le dispara al propio castillo de arena o al propio argumento que ellos mismos han realizado en contra de nosotros, diciendo esto: los evangélicos dicen que ellos ya son salvos, que ya fueron justificados, que ya fueron perdonados, por lo tanto ya no tienen que hacer nada, se tienen que acostar en su casa, rascarse la barriga, porque ya son salvos. Y no, nosotros no creemos eso. Nosotros creemos que el cristiano tiene que vivir una vida en santidad. El cristiano tiene que obedecer a Dios. El cristiano tiene que dar testimonio con buenas obras, pero no como un mérito de purificación, no como un mérito de perdón, no como un mérito de absolución, no como un mérito de vida eterna, no como un mérito de redención. Las obras son la evidencia o el testimonio que nosotros reflejamos por el amor que sentimos hacia el prójimo, y ese amor emana de lo alto porque emana de Cristo. No estamos divorciados con las obras. No estamos divorciados con las obras de caridad o las obras de misericordia o las obras de beneficencia pública. Lo que estamos en contra y lo que la palabra de Dios sí anatemiza de parte de Roma
es que piensen que las obras son la causa por la cual el católico se va a purificar o el católico va a reducir su pena temporal en un purgatorio. Esa es la blasfemia y esa es la herejía, que el católico ve la obra como la causa por la cual ellos van a llenar de satisfacción al Padre. Y el Padre, viendo la buena obra, el buen corazón del católico, va a quedar satisfecho y va a decir, oh, qué bien que este está haciendo una buena obra y me satisfizo porque pagó su penalidad ganando una indulgencia concedida por el depósito o los tesoros de Roma de la Iglesia Católica concedida por el pontífice romano, y de esa manera va a reducir su pena en el purgatorio y se va a ir al cielo. Y eso es una blasfemia. ¿Por qué? Porque a mí la palabra de Dios en 1 Juan capítulo 1 y versículo 7 dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre, fíjense bien, amados hermanos, aquí está, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia ¿de qué? De todo pecado. Ahora, la Iglesia Católica Romana, cuando nosotros los acusamos de que sus pecados son limpiados por la sangre, por las obras, de que ellos dicen, eso es mentira, porque muestran un numeral del Catecismo Romano, donde ellos dicen, déjenme ver si tengo aquí el numeral, del Catecismo Romano, donde ellos dicen que ese numeral implica de que ese pecado ya fue perdonado, pero que simple y sencillamente eso es lo que va a traer más bien que van a reducir sus penas, y esas penas tienen que ver con lo que son las penalidades que se van a satisfacer con las indulgencias concebidas por el Papa. Ahora, ¿será eso verdad? Eso es falso, amados hermanos. ¿Por qué? Porque el Papa Bonifacio VIII, en la primera publicación de un jubileo, él dice textualmente en su bula papal, concedemos no solo un completo y más amplio, sino plenísimo perdón de todos los pecados. De la misma manera, Clemente VI declaró en su bula que los que ganasen las indulgencias obtendrían el más completo perdón de todos sus pecados. El Papa Sixto IV le llamó a las indulgencias la remisión de los pecados. La remisión de los pecados. Entonces vemos que esto que están diciendo es totalmente falso. Totalmente falso, amados hermanos, porque ahorita Roma dice que eso no era para el perdón, pero sus papas antecesores, que son infalibles en ex cátedra, ellos sí aseguraban que las indulgencias sí perdonaban los pecados. Toda la época medieval, en el tiempo de las indulgencias, si usted lee el libro de Institución a la Religión Cristiana, que es un libro que habla de los relatos de Juan Calvino, o la refutación de Juan Calvino hacia los católicos, usted se dará cuenta que Calvino tanto Lutero, fueron de los más acérrimos defensores de la gracia, y fueron hombres que refutaron al catolicismo romano con las indulgencias, porque el lenguaje explícito que usa Calvino en la Institución a la Religión Cristiana explícitamente habla que era Roma la que vendía las indulgencias para el perdón, no para la reducción de pena, no para la reducción temporal de la pena en un purgatorio, para el perdón de los pecados. Por eso siempre nosotros hemos creído que el catolicismo romano, aunque lo diga en su numeral católico romano, que es la sangre de Cristo, que es el mérito de Cristo, pero le quitan el mérito a Cristo, dándole mérito al sufrimiento de los apóstoles, al sufrimiento de los beatos católicos y al martirio de los beatos. ¿Por qué, amados hermanos? Porque nosotros vemos en la palabra de Dios que dice nuevamente, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y todo es un absoluto. Todo es un absoluto, pasado, presente y futuro. Ahora, amados hermanos, ¿qué dice la palabra de Dios cuando nosotros leemos Hechos capítulo 20 y versículo 28? Dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó, escuche bien, en el versículo 28, la cual ganó por su propia sangre. ¿Por cuál mérito ganó Cristo la iglesia? Por su sangre. ¿Cuál fue el precio para pagar nuestras penas, para pagar nuestras deudas, para pagar nuestros pecados? Fue la sangre de Jesús.
fue la sangre que él derramó en la cruz del Calvario. No es lo que haga Pablo, no es lo que haga Pedro, no es lo que haga San Francisco de Asís, no es lo que hizo Juana de Arco, no, es lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Veamos qué dice, amados hermanos, cuando habla de purificación. El libro de Apocalipsis, capítulo 7, versículo 13, 14, dice: yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación. Y vea, amados hermanos, y han lavado sus ropas. Vea usted que no dice que en las obras de misericordia, como dice Roma, vea que no dice que en las obras de misericordia. Dice, y han lavado sus ropas y las han emblanquecido, ¿en qué? En la sangre del Cordero. Y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. ¿Dónde dice la Biblia que usted va a ser purificado o que usted se le van a reducir sus penas por el martirio de otra persona, por la santidad de otra persona? Eso Roma lo llama la comunión de los santos. Eso Roma le llama los tesoros de la iglesia. Y eso es una blasfemia. Eso es una doctrina salida del infierno. Es una doctrina salida de Satanás. Porque eso, amados hermanos, le quita el mérito a mi Señor Jesús. Porque ellos dicen que Cristo no satisfizo al Padre de manera judicial. Por eso ellos tienen que penar. Por eso ellos tienen que sufrir, tienen que estar contristos, tienen que estar sufrientes, tienen que pegarse en la espalda a chicotazos y sangrar para satisfacer a Dios por medio de su dolor. Y eso es falso. Por eso cuando Martín Lutero, amados hermanos, lee la carta a los romanos y lee, el justo por la fe vivirá. Cuando Martín Lutero lee, dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Cuando Lutero lee Romanos 3:24, justificados gratuitamente, Lutero se le cae el velo de los ojos. Lutero se le cae la venda y dice, pero ¿qué estamos haciendo? Si fuimos declarados justos ante Dios por gracia, si fuimos perdonados por gracia, si fuimos emblanquecidos y lavados en la sangre del Cordero, si Él ganó su iglesia con su sangre, si Él pagó nuestra deuda con su sangre, ¿qué estamos pagándole a esta bola de vividores, a esta bola de flojos que solo le están quitando el dinero a la gente como eran los papas de Roma? Y esto no es que nosotros seamos anticatólicos, no es que odiemos a la Iglesia Católica como dicen los apologistas católicos, no, esto es una verdad bíblica que no se puede negar. Esto es una verdad bíblica que nosotros tenemos que defender, tenemos que predicar, tenemos que enseñar, porque el pueblo está siendo engañado, los católicos están siendo engañados, perecen por falta de conocimiento. Y se están yendo a un camino ancho y espacioso, que es el infierno, que es la perdición por creer estas mentiras del diablo. Veamos qué es lo que dice Apocalipsis 7:14, dice, y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. En la sangre del Cordero. Jamás nosotros vamos a encontrar en la palabra de Dios que fue por un mérito de otra persona, que fue por un mérito de Pablo, que fue por un mérito de Pedro. Eso es totalmente falso. Veamos qué es lo que dice, sigue diciendo este numeral. Dice, y un abundante intercambio de todos los bienes, vamos a leer desde el 75, dice, en la comunión de los santos, por consiguiente, existe entre los fieles, tanto entre quienes ya son bienaventurados como entre los que expían en el purgatorio, a los que peregrinan todavía en la tierra. Un constante vínculo de amor y un abundante intercambio de todos los bienes. O sea, hay un intercambio en el cuerpo místico de Cristo según Roma. Este intercambio de todos los bienes, esto lo dijo aquí está la cita, ¿verdad? La fuente que da Roma en cuanto a su teología dogmática. Dice, en este intercambio admirable, la santidad de uno aprovecha al otro. La santidad de uno aprovecha al otro. El recurso de la comunión de los santos permite al pecador contrito estar antes y más eficazmente purificado de las penas del pecado. Purificado de las penas del pecado. Y vea usted lo que dice Apocalipsis. Y han lavado sus ropas y las han emblanquecido con la sangre del Cordero. Ahora, fíjense bien, amados hermanos, realmente cuál es la justicia de Dios y cuál es la justicia que Dios exige.
Dice 2 Corintios capítulo 5 y versículo 21. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios. Todo esto proviene de Dios. No proviene de la tarja de gracia que tiene Roma. No proviene del Papa con las llaves. No proviene del depósito de la fe dado a Roma. No proviene del tejido del derecho canónico. No proviene de la santidad de Pablo, ni de la santidad de Pedro, ni del martirio de San Ignacio de Antioquía. No, dice que esto proviene de Dios en el versículo 18, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Ahora, vea usted lo que dice el versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. Eso es lo que dice la palabra de Dios. El que no conoció pecado. El que no conoció pecado, dice la Sagrada Escritura. ¿Quién es el único que no conoció pecado? Nuestro Señor Jesucristo. Esto, amados hermanos, la Escritura nos indica que esto es un error grave. Esto es un error grave. ¿Por qué? Porque nosotros encontramos en la palabra de Dios muchas formas, muchos conceptos en la palabra de Dios que esto no tiene absolutamente nada que ver. ¿Por qué? Porque este concepto de indulgencias pisotea la gracia de Dios. Tampoco esto toma en cuenta lo pecaminoso que somos. ¿Por qué? Porque ningún acto nuestro puede pagar la culpa ante Dios. La iglesia, nosotros tenemos una sola salida, una sola esperanza, y esa salida y esa esperanza es la misericordia de Dios. Solo Él puede perdonar y remover las consecuencias del pecado. Esto que el catolicismo romano le llama los tesoros de la iglesia, los méritos de Cristo y de los apóstoles y de los mártires, ellos figuran que esto ha sido otorgado al obispo romano y que se ha indicado la guardia especial del tesoro como una raíz que tiene la autoridad de repartir los grandes bienes que es el tesoro de la iglesia, y que por el obispo romano se puede repartir y delegar a otros la autoridad de hacerlo. De aquí nació el concepto de las indulgencias, que según el Papa es el que concede, que unas veces les llaman plenarias por ciertos años de penalidad, y las otras les llaman las indulgencias plenarias, y esto lo vemos que según los obispos son los que pueden reducir las penas porque son los convocados para el Papa. Sin embargo, todo este concepto, amados hermanos, del tesoro de la iglesia que tiene Roma, de la distribución de los bienes de la gracia, de la distribución de los bienes de la redención, esto, hermanos, esto es una profanación a la sangre de Cristo. Esto es una falsedad de Satanás para apartar al pueblo cristiano de la gracia de Dios y de la vida que hay en Cristo Jesús, del perdón que hay en Cristo, de la remisión que hay en Cristo, de la justificación que está en Cristo, y separarlos del recto camino de la salvación. Esto, amados hermanos, es una falsa doctrina de parte del catolicismo romano. ¿Por qué, amados hermanos? Porque qué manera más vil de profanar la sangre de Cristo, que afirman que el sacrificio de Cristo no es suficiente para perdonar los pecados, para reconciliar y para satisfacer a Dios, sino que esto se suple. Lo que le falta según Roma es que deben de dar testimonio. ¿Por qué? Por los actos que hacen los penitentes. Pero esto es falso, amados hermanos. ¿Por qué? Porque de nuestro Señor Jesucristo dan testimonio todos los profetas. Dice que todos los que en Él creyeren recibirán el perdón de pecados en su nombre. Dice también, en cambio, ellos dicen que las indulgencias otorgan el perdón de los pecados, ya sea por Pedro, ya sea por Pablo, ya sea por los mártires, por la sangre de Jesucristo. Sin embargo, nosotros, la palabra de Dios me dice que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Las indulgencias, amados hermanos, este sacramento profano que sale de las entrañas del adversario de Dios,
convierten la sangre de los mártires en la purificación de los pecados de los católicos. ¿Qué dice el apóstol Pablo? El que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Las indulgencias ponen la satisfacción de los pecados en la sangre de los mártires. Pablo claramente por la palabra de Dios y terminantemente por la Sagrada Escritura enseña a los corintios que solo Jesucristo fue crucificado y murió por nosotros. Las indulgencias que afirma el catolicismo romano dicen que Pablo y los demás mártires muertos por nosotros pueden tener méritos para la purificación, que son parte del mismo cuerpo, que son las ánimas que están purgando en un purgatorio, y que por los méritos de Pablo, de Pedro, de Ignacio, de Irineo y de todos, pueden purificarse. Y eso es falso, porque les leí en Hechos 20:28, donde la palabra de Dios dice que la iglesia Cristo la ganó por su propia sangre. Las indulgencias, amados hermanos, señalan otro precio que no es la sangre de Cristo para adquirirla, la sangre de los mártires. Sin embargo, la Biblia nos dice que con una sola ofrenda, Hebreos 10:14, con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Las indulgencias contradicen a la Biblia, contradicen a la palabra de Dios, contradicen a los apóstoles, contradicen a la enseñanza apostólica, afirman que la satisfacción de Cristo, que por sí sola no basta, no es suficiente, encuentran su completo en la sangre de los mártires, en la obra de los mártires, en las obras que hagan las personas en vida para satisfacer a Dios mediante las personas que están purgando sus pecados o sus penas temporales en un purgatorio. Y eso es falso, porque ¿qué leímos en Apocalipsis 7:14? El apóstol Juan claramente nos afirma, dice que todos los santos han lavado sus ropas en la sangre del Cordero. Las indulgencias nos enseñan que sus túnicas se pueden lavar en la sangre de los mártires. Los sacerdotes católicos romanos dicen una mentira vulgar, interpretan la Biblia de manera criminal, de manera, mis amados hermanos, atroz. ¿Por qué? Porque calumnian, porque dicen que una indulgencia es un perdón del pecado. Dicen que no incluye el perdón del pecado alguno, sea pequeño o grande, pasado, presente o futuro. Sin embargo, mis amados hermanos, nosotros vemos en la palabra de Dios que fue nuestro Señor Jesucristo quien ganó la iglesia por su propia sangre. Usted no ocupa la sangre de los mártires, usted no ocupa la sangre absolutamente de nadie de los personajes en la Biblia para decir qué fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Esto, amados hermanos, es una profanación al sacrificio vicario de nuestro Señor Jesucristo. Esto, amados hermanos, es profanar la sangre de Cristo. Y esto, amados hermanos, es de la forma que Satanás ha desviado la mente, los ojos de las personas para que se esfuercen en su propio mérito. ¿Por qué? Porque eso es precisamente lo que dice la palabra de Dios, que entre nosotros saldrán falsos maestros, que entre nosotros saldrán, ¿qué más saldrán entre nosotros? Falsos profetas. Entre nosotros saldrán lobos rapaces con cara de piedad. Pero esto no es así, amados hermanos. Por eso nosotros tenemos que estar muy atentos y leer lo que nos dice Dios por medio de su palabra. Para poder entender, amados hermanos, qué es lo que nos dice la Sagrada Escritura y que nuestros amigos católicos también puedan entender qué es lo que nos dice Dios por su palabra. Porque es importante. Y es importante, y esta es la noticia más grande que la humanidad ha experimentado o se le ha dado, que es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué otra fecha más importante, qué otro acontecimiento más importante podemos recibir el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo? Sin embargo, por ahí hay algunas personitas que han dicho que no es suficiente. Vean, amados hermanos, lo que dice ahí en su pantalla, en 1 Corintios 5:21. La palabra de Dios dice, el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios delante de él. Este versículo, amados hermanos,
da el fundamento doctrinal de nuestra reconciliación. La pregunta es, ¿cómo ha hecho Dios posible la reconciliación? ¿Cómo Dios puede recibir a los culpables, pecadores, que acuden a Él con arrepentimiento y fe? La respuesta que tenemos en la Biblia es que nuestro Señor Jesucristo ha afrontado de manera efectiva en todas las cuestiones, en todos los ámbitos, nuestros pecados. De modo que ahora nosotros quedamos reconciliados con Dios. ¿Por qué? Porque Dios hizo que Cristo fue hecho pecado por nosotros. Aunque Cristo no conoció pecado personalmente, para que nosotros fuésemos hechos justicia delante de Él. Cristo nunca pecó. Él nunca desobedeció. Él fue perfecto, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero Él, el que no conoció pecado, se hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia delante de Dios. El que no conoció pecado, por nosotros, amados hermanos, que no conocíamos justicia, entonces de esa manera nosotros nos declaró, nos imputó su justicia a nosotros. Ninguna lengua de nosotros mortal jamás va a poder agradecer a Dios de la forma suficiente por una gracia tan inerrable como es la gracia de Dios. Amados hermanos, si nosotros entendemos el versículo 21, cuando dice la Sagrada Escritura que el que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia delante de Dios. Es Cristo Jesús, nuestro Señor, el que nos purifica, el que nos limpia, el que nos reconcilia, el que nos santifica, el que nos perdonó, el que nos salva. Se llama Jesús de Nazaret. No hay ningún otro mérito. Cuando nosotros entendemos este pasaje de la Biblia, cuando decimos el que no conoció pecado, él sin culpa, sin responsabilidad, fue a la cruz y murió por mí. Mis pecados fueron imputados a Jesús. Él sufrió dolor, él padeció, fue quebrantado, fue escarnecido por amor a nosotros. Y ese sacrificio satisfizo al Padre. ¿Por qué? Porque se cumplió lo que Él exigía, lo que Él demandaba sobre nosotros, y era justicia. Y esa justicia implicaba nuestra muerte física, nuestra muerte espiritual y un castigo eterno en el infierno. Nuestro Señor Jesucristo fue a la cruz, nuestros pecados fueron imputados a Cristo y nosotros fuimos declarados justos ante el Padre, porque su justicia fue imputada a nosotros y la iglesia fue hecha justa y fue declarada justicia delante del Padre por nuestro Cristo Jesús, porque nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él, en Jesucristo. Vea usted, amados hermanos, lo que dice la Biblia. Dice, el que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Esas palabras de la Biblia en Él son muy importantes. Esas palabras que usted encuentra ahí en 2 Corintios 5:21, al final del versículo, dice, hechos justicia de Dios en Él. No dice que en Pablo, no dice que en Pedro, no dice que en las obras que Roma le imponga, no dice que en las penitencias que Roma le imponga, no dice que en las indulgencias que usted puede ganar, no dice que en lo que concede el Papa, no, por el mérito de Cristo. Por eso estas doctrinas son aberrantes, esas doctrinas son abominables ante Dios. Estas doctrinas pisotean, vituperan, menosprecian la sangre de Jesús. Esto de las indulgencias. Porque para que Dios pueda quedar satisfecho, necesita usted sacrificarse. Necesita usted los méritos de los santos. Porque dice Roma que como están en comunión y son un mismo cuerpo místico, unidos a la cabeza que es Cristo, la santidad de uno se le puede pasar a otro. El mérito de uno se le puede pasar a otro. Y esos son los tesoros de la iglesia que Roma distribuye por las llaves de Pedro, que se las adjudican al Papa de hoy en turno. Y eso es
blasfemia. Porque la palabra de Dios dice que con una sola ofrenda fuimos santificados, y la ofrenda de Cristo. Por la ofrenda de Cristo y por la obediencia a la verdad fuimos purificados. Por la ofrenda de Cristo fuimos declarados justicia. Cristo ganó la iglesia por su sangre. Cristo nos justificó por su gracia. Cristo nos reconcilió por su gracia. Entonces, usted, amigo católico, tiene que tomar una decisión. Y la decisión es, ¿usted a quién le va a creer? ¿Le va a creer a Dios o le va a creer a lo que dice Roma? ¿Le va a creer a la palabra de Dios, que es infalible, que es inerrante, que es indestructible, que es eterna? ¿O le va a creer a un grupo de personas corruptas que se vendieron por dinero y que son falibles? Yo le creo a Dios, no le creo a los hombres y no sigo estas falsas doctrinas. Entonces, esto no es odio y esto no es prejuicio. Esto es, como dice Pablo, por amor a la verdad, tenemos que predicar y tenemos que enseñar. Y usted, amigo católico, tiene que creerle a la Biblia, tiene que creerle a la palabra de Dios. Deje de creer esas mentiras, que esas mentiras lo único que le va a conducir es al infierno, a una separación eterna de Dios, donde el Señor dice, apartaos de mí, hacedores de maldad, no los conozco. ¿Por qué? Porque Cristo no fue suficiente. ¿Por qué? Porque necesitaron otros méritos que no es el mérito de Cristo, que es el que vale una vez y para siempre. Cuando usted, amigo católico, entienda la justificación, cuando entienda la doble imputación, que nuestros pecados fueron imputados a Cristo y la justicia de Cristo fue imputada a nosotros, fue depositada a nosotros, que Cristo ganó la iglesia con su sangre y no solo la ganó y la compró y nos perdonó, sino que dejó un depósito a favor de nosotros, porque Cristo perdonó pecados pasados, presentes y futuros. Y lo he explicado miles de veces, cientos de veces. Cuando usted entienda justificación, tiene que verlos en términos judiciales. Usted está en la banca de los acusados. Frente a usted está un juez que es justo, que va a juzgar y va a exigir y va a demandar lo que él quiere, que es justicia. Y usted no tiene un solo centavo para pagarle a ese juez justo. Pero está un abogado, que ese abogado, como lo digo, nunca pierde un solo juicio. Y ese abogado se llama Jesús. Está un mediador, que es sumo sacerdote, que es Cristo, y podemos entrar confiadamente ante el trono de la gracia, al lugar santísimo, por el mérito y el sacrificio de Cristo. Por ningún otro motivo. Entonces, cuando viene nuestro abogado, no solo nos defiende, sino que toma nuestro lugar. Y él dice, la ira y la justicia que está exigiendo el juez justo, el castigo que venga sobre mí, porque ese castigo se tiene que pagar. Y Jesucristo pagó por nosotros. No el Papa, no Pablo, no Pedro, no los mártires y no la sangre que derramaron los mártires. La sangre de Jesús, el sacrificio de mi Señor Jesús. Por eso a Él sea toda la gloria, a Él sea toda la honra, a Él sea toda la alabanza y a Él sea toda la adoración por los siglos de los siglos, y eternamente sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo bendito, porque Él es digno de abrir los sellos. Amados hermanos y queridos amigos católicos, y nuestros amigos católicos tienen que entender este concepto. Ustedes entienden concepto y definición de gracia, pero no han experimentado lo que es la verdadera gracia de Dios, que es la vida eterna como un regalo y un favor inmerecido de parte de nuestro Dios. Que Dios los bendiga en esta linda noche, y voy a saludar a nuestros hermanos que están el día de hoy aquí con nosotros.